o pagas renta o te largas, me humilló mi papá en plena Nochebuena. Mi hermana se rió. Lo que no sabían es que la casa era mía y estaba a punto de echarlos a la calle. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Amalia y esta es la historia de cómo dejé de ser invisible. Todo comenzó en la noche más sagrada del año, la Nochebuena, bajo un cielo poblano salpicado de estrellas indiferentes. El aire en la casa de mi infancia olía a canela, a piloncillo y a pino recién cortado. Olía a hogar, o al menos a la ilusión de uno. Yo había pasado los últimos 2 días de pie, con las manos manchadas de adobo y el cabello recogido en un moño desordenado. El pavo relleno, dorado y jugoso, descansaba en el centro de la mesa, un trofeo de mi esfuerzo silencioso. A su lado, el bacalao a la vizcaína, la ensalada de manzana y las jarras humeantes de ponche. Todo hecho por mí. 20 personas, entre tíos, primos y vecinos, llenaban la sala con sus risas y conversaciones. Yo me movía entre ellos como un fantasma servicial, rellenando copas, acercando platillos, sonriendo a caras que apenas recordaban mi nombre de un año para otro. Mi hermana mayor, Renata, era el sol alrededor del cual giraba todo el sistema solar familiar. A sus 35 años, con su bolso de diseñador y su puesto de gerente de relaciones públicas, era el orgullo de mi padre. Mi padre, Ramiro, se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. Tenía 60 años, pero su voz aún conservaba el eco del capataz que fue alguna vez, fuerte, autoritaria, acostumbrada a ser obedecida. Quiero proponer un brindis, dijo, su mirada recorriendo la mesa. Sus ojos pasaron por encima de mí como si yo fuera una silla vacía. Por mi hija, Renata. La única que realmente me llena de orgullo. Acaban de darle otro ascenso. Salud por mi niña exitosa. Los salud resonaron en la habitación. Renata levantó su copa de vino, una sonrisa perfectamente ensayada en sus labios rojos. Me miró por una fracción de segundo, y en sus ojos vi el brillo familiar de la condescendencia. La cena transcurrió entre anécdotas de los logros de Renata y las quejas de mi padre sobre su pensión. Yo comía en silencio, sintiendo el peso de cada bocado. Traté de unirme a una conversación con mi prima Dalia sobre una serie de televisión, pero Renata me interrumpió con una carcajada sonora para contar cómo había cerrado un trato millonario. Me encogí de hombros y volví a mi papel, la espectadora. Entonces, justo cuando el postre estaba servido, mi padre volvió a fijar su atención en mí. El ambiente festivo se congeló. Amalia, dijo, su tono desprovisto de cualquier calidez. Tu hermana se mata trabajando, aporta a esta casa, me llena de orgullo. ¿Y tú? ¿Qué tal tu trabajo? ¿Sigues en casa, picando teclas en esa computadora? Asentí, la garganta seca. Me va bien, papá. Soy contadora freelance, tengo mis clientes. Él resopló, un sonido de puro desdén. Clientes. Mija, tienes 32 años. Debes entender que en la vida, todo tiene un costo. Esta casa, la comida que comes, la luz que usas. Nada es gratis. Un nudo helado se formó en mi garganta. El pavo que había pasado 2 días preparando de repente me supo a ceniza. Quería encogerme, desaparecer, convertirme en parte del papel tapiz, pero sus ojos, y los ojos de todos los demás, me mantenían clavada en mi silla. He estado pensando, continuó, saboreando el poder del momento. Ya es hora de que las cosas cambien. A partir del próximo mes, o pagas una renta formal, o te largas. Silencio. Un silencio tan denso que podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina. 20 pares de ojos se clavaron en mí. Sentí el calor subir por mi cuello, una marea de humillación. Busqué una mirada de apoyo, un gesto de compasión. No encontré nada. Y entonces,
el silencio se rompió. No con una voz de protesta, sino con una risa. Una risa delicada, cristalina y cruel. Era Renata. Se recostó en su silla, tomó un sorbo de vino y dijo, con una sonrisita burlona, buena suerte con eso, hermanita. Y esa fue la chispa. La risa de Renata liberó a los demás. Primero fueron risitas nerviosas, luego carcajadas abiertas de primos y vecinos que, al ver la dirección del viento, supieron que era seguro burlarse de mí. Mi padre sonrió, satisfecho. Había reafirmado su poder. Había puesto a la hija invisible en su lugar. Pero no sabían que esa noche, la hija invisible había decidido, por fin, desaparecer de verdad. No lloré. Las lágrimas se habían secado años atrás, convertidas en una resignación silenciosa. No grité. Mi voz se había acostumbrado a no ser escuchada. Simplemente, me puse de pie. Mi movimiento fue tan calmado, tan deliberado, que por un momento la cacofonía de risa se atenuó, reemplazada por una curiosidad confusa. Con las manos firmes, recogí mi plato, casi intacto, y el de mi padre, vacío. Caminé hacia la cocina, sintiendo sus miradas en mi espalda. En la cocina, el único sonido era el goteo de una llave mal cerrada, un pequeño metrónomo marcando el fin de una era. Coloqué los platos en el fregadero con un cuidado que no sentía. Me sequé las manos en un trapo de cocina. Mi reflejo en la ventana oscura me devolvió la imagen de una mujer con los ojos cansados pero extrañamente claros. No volví al comedor. Fui directamente a mi habitación, la misma habitación con paredes color durazno que había tenido desde los 15 años. Cerré la puerta suavemente. El sonido del cerrojo al girar fue el primer acto de una nueva libertad. No había mucho que empacar. Mi vida real no estaba allí. Estaba en mis libros, en mi laptop, en los estados de cuenta de mis clientes. El resto eran solo cosas, reliquias de una vida que nunca fue del todo mía. Me arrodillé y saqué de debajo de la cama una maleta de mano. Ya estaba hecha. Una maleta de emergencia, como las que preparan para los terremotos. La había preparado mentalmente 1000 veces, y físicamente hacía 3 meses. Contenía una muda de ropa, mis documentos importantes, mi laptop, un disco duro externo y un pequeño neceser. Todo lo que necesitaba para sobrevivir al cataclismo de mi propia familia. Mientras cerraba la cremallera, escuché pasos afuera de mi puerta. Era Renata. No tocó. Solo dijo, con la voz pegada a la madera, ¿ya te vas? No seas tan dramática. Papá solo estaba bromeando. No respondí. El drama, para ellos, era cualquier reacción que yo tuviera a su crueldad. Mi silencio era mi única defensa. Salí de la habitación, maleta en mano. Antes de dirigirme a la puerta principal, mi mirada se detuvo en una pequeña mesa en el pasillo. Sobre ella, en un marco de plata, había una fotografía de mi madre. Ella había muerto hacía 10 años, llevándose consigo la calidez y el equilibrio de la casa. En la foto, me sonreía. Una sonrisa que siempre me había parecido triste, pero que esa noche entendí como una sonrisa de complicidad, de permiso. Me acerqué y toqué el cristal frío. Perdóname, mamá, susurré, mi voz apenas un hilo de aire. No puedo más. Al pasar por la sala para salir, la fiesta había recuperado su ritmo. Nadie me detuvo. Nadie dijo adiós. Mi padre me vio pasar y simplemente desvió la mirada hacia su copa. Renata me lanzó una última sonrisa de triunfo. La puerta principal se cerró detrás de mí con un clic suave y definitivo. El frío de la noche poblana me golpeó el rostro, pero se sentía honesto, limpio. A diferencia del calor sofocante y falso que dejaba atrás. Subí a mi viejo coche, el que yo misma había pagado y cuyo seguro seguía a mi nombre. El radio se encendió automáticamente, tocando «Feliz Navidad». Lo apagué con un golpe seco. Conduje sin rumbo por unos minutos, las luces de Navidad de las otras casas borrosas a través de un velo que no eran lágrimas. Esa noche, no estaba huyendo. Estaba llevando a cabo un plan.
La mujer que salió de esa casa no era la misma que había entrado. Era una mujer con un destino, y ese destino era un pequeño y cálido departamento al otro lado de la ciudad. Un lugar cuyo contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. Un lugar donde nadie me pediría la renta, porque yo ya la había pagado. El departamento olía a pintura fresca y a soledad elegida. Era pequeño, apenas una recámara, un baño y una sala-cocina, pero cada centímetro cuadrado se sentía mío. Había pasado los últimos 6 meses trayendo cosas en secreto, caja por caja, mis libros favoritos, una cafetera nueva, sábanas de buena calidad. Creando un arca de Noé personal para el día del diluvio. Esa noche, después de prepararme un té y sentarme en el único sillón que tenía, abrí una caja de cartón que no contenía objetos, sino recuerdos. La llamaba mi caja de evidencia. No para un juicio legal, sino para el juicio de mi propia conciencia, para los días en que la culpa intentara arrastrarme de vuelta. La primera cicatriz que saqué fue un reloj. Un reloj de marca, elegante, que aún estaba en su estuche original. Lo había comprado para el cumpleaños número 60 de mi padre. Ahorré durante 3 meses, comiendo atún enlatado y cancelando cualquier pequeño lujo. Quería darle algo que lo hiciera sentir orgulloso, algo que pudiera presumir. Recuerdo la mañana de su cumpleaños. Se lo entregué con las manos temblorosas. Él lo abrió, lo miró por un segundo y dijo, «Ah, gracias». Lo dejó a un lado de la mesa. Esa misma tarde, Renata llegó con una botella de whisky caro y un abrazo ruidoso. Al día siguiente, vi a mi padre usando un reloj nuevo y llamativo que Renata le había regalado. El mío, el de mis 3 meses de atún, nunca salió de su caja. Estaba allí, en mis manos, el peso tangible de mi invisibilidad. La segunda cicatriz era un estado de cuenta bancario de hacía 5 años. Tenía subrayada una transferencia de una cantidad considerable. Era el dinero que había ahorrado para un diplomado en finanzas que anhelaba hacer. Una noche, Renata llegó a mi habitación llorando. Su coche había sufrido un accidente terrible, necesitaba una reparación carísima o perdería su trabajo. Me juró que me lo devolvería en cuanto cerrara un gran negocio. Le transferí el dinero sin dudarlo. Una semana después, mi diplomado se desvaneció en el aire mientras yo veía las fotos que Renata publicaba en Instagram desde un resort de lujo en la Riviera Maya. El pie de foto decía, celebrando un negocio exitoso. ¿Por qué me lo merezco? El coche, por supuesto, nunca había tenido nada. Mi sueño se había convertido en su cóctel con sombrillita. Pero la cicatriz más profunda, la que aún dolía al respirar, no era un objeto. Era una memoria. La última conversación coherente que tuve con mi madre en el hospital. La quimioterapia la había dejado frágil como un pajarito, pero sus ojos aún tenían una lucidez feroz. Me tomó la mano, sus dedos huesudos apretando los míos con una fuerza sorprendente. Amalia, dijo, su voz un susurro ronco. Tu padre, es un buen hombre, pero es débil. Débil ante el dinero, ante el que dirán. Yo cometí el error de protegerlo demasiado. Tosió, un sonido seco que me partió el alma. La casa, continuó, mirándome fijamente. La casa es tuya. Hice los arreglos hace años. El título está a tu nombre, en un fideicomiso que se liberó cuando cumpliste 25. No lo sabe. Piensa que todo sigue a nombre de los dos. Me quedé helada. No entendía. ¿Por qué, mamá? Porque sabía que él sería capaz de perderla. Y porque sabía que tú serías capaz de conservarla. Escúchame bien, hija. No le digas nada, a menos que no te quede otra opción. A menos que tengas que protegerte. Prométeme que no usarás este poder para solapar sus errores, sino para asegurar tu futuro. Prométemelo. Te lo prometo, mamá, dije entre lágrimas. Ella asintió, una leve sonrisa en sus labios agrietados. Ese es mi legado para ti. No es la casa. Es la libertad. Sostuve la caja en mi regazo, el cartón frío contra mis piernas. Durante años, había guardado esa promesa,
esperando un cambio, una señal de aprecio que nunca llegó. La humillación de esa noche no fue un ataque nuevo. Fue la confirmación final de que la única persona que podía cumplir la promesa de mi madre era yo. La única que podía reclamar esa libertad, era yo. La guerra no había empezado esa noche, simplemente, yo había decidido empezar a luchar. La mañana del 25 de diciembre me encontró despierta, con una taza de café en la mano, viendo cómo el sol teñía de rosa los volcanes a la distancia. Por primera vez en muchos años, no había despertado con el sonido de mi padre quejándose o de Renata dando órdenes. El silencio era mi regalo de Navidad. Mi teléfono había permanecido mudo. Ni una llamada, ni un mensaje de ¿dónde estás? Era la prueba final de que mi presencia en esa casa era puramente funcional. Una vez que la función se detenía, el objeto dejaba de existir para ellos. Pero no había tiempo para la autocompasión. Había trabajo que hacer. Encendí mi laptop, no para revisar el trabajo de mis clientes, sino para empezar la meticulosa tarea de desenredar mi vida de la de ellos. Era una operación quirúrgica que requería precisión y frialdad. Cancelé la tarjeta de crédito adicional de mi cuenta que usaba Renata para sus emergencias. Cambié las contraseñas de las plataformas de streaming que estaban asociadas a mi correo. Redirigí mi correspondencia a mi nueva dirección. Cada clic era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Entonces, llegó el momento de la verdad. Abrí el portal del Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla. Era algo que hacía cada 6 meses, una especie de ritual secreto para confirmar que el legado de mi madre seguía intacto. Introduje los datos del inmueble, el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. El documento digital se cargó en la pantalla. Mis ojos recorrieron las líneas familiares, dirección, metros cuadrados, colindancias, y mi nombre, Amalia Torres, como única propietaria. Un suspiro de alivio escapó de mis labios. Pero entonces, algo llamó mi atención. Una anotación marginal al final del documento. Una anotación que no estaba allí 6 meses atrás. Mis ojos se entrecerraron mientras leía las palabras técnicas. Gravamen por crédito secundario. Acreedor, Financiera Crece, SADCB. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un gravamen. Una deuda. Una hipoteca secundaria. Mi mente se aceleró, conectando puntos a una velocidad vertiginosa. Financiera Crece era una de esas prestamistas conocidas por sus intereses exorbitantes y sus métodos de cobro agresivos. ¿Cómo era posible? Para solicitar un crédito sobre una propiedad, se necesita la firma del dueño. Y la dueña era yo. El café en mi estómago se convirtió en plomo. Me di cuenta de que la humillación en la cena no era el verdadero insulto. El verdadero insulto estaba aquí, en esta línea de texto digital. Mi padre no solo me había borrado emocionalmente. Había puesto en riesgo lo único que mi madre me había dejado. Había falsificado mi firma, había cometido un fraude. Y lo había hecho a mis espaldas, mientras me exigía dinero para la renta de mi propia casa. La guerra acababa de escalar a un nivel que ni yo misma había previsto. Sentí una oleada de náusea. La pantalla de la laptop parecía vibrar frente a mis ojos. Gravamen por crédito secundario. Las palabras danzaban, burlándose de mi ingenuidad. ¿Cómo pude ser tan ciega? Me levanté y caminé por el pequeño apartamento, abrazándome a mí misma, tratando de contener el temblor de mis manos. Cada paso resonaba en el suelo de madera, un eco de mi corazón desbocado. El fraude no era solo una posibilidad, era una certeza. Mi padre, el hombre que me había enseñado a nunca firmar un papel sin leerlo, había falsificado mi nombre. Había vendido un trozo de mi seguridad, del legado de mi madre, a unos tiburones financieros. ¿Para qué? La respuesta llegó con una claridad brutal y dolorosa, para Renata. Para su coche nuevo, para sus viajes, para su ropa de marca, para mantener la fachada de éxito que mi padre tanto idolatraba. Mi dinero, el que yo aportaba para la casa, probablemente se había ido a pagar los intereses de esa deuda secreta,
mientras el capital crecía como un tumor maligno, amenazando con devorarlo todo. Me senté de nuevo, el shock inicial dando paso a una ira fría y afilada. Abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué el nombre de la financiera. Su página web era agresiva, llena de promesas de dinero rápido y soluciones inmediatas. Encontré su número de atención a clientes. La voz de la operadora era monótona, robótica. Le expliqué, con un autocontrol que me sorprendió, que quería información sobre un crédito asociado a una propiedad a mi nombre. Le di la dirección. Un momento, por favor, dijo. Escuché el tecleo de fondo. Hubo una pausa larga. Sí, aquí está. Crédito a nombre de Ramiro Vargas. Ese es mi padre, dije, mi voz un hilo de tensión. Pero la propiedad está a mi nombre, Amalia Torres. Otra pausa. El tecleo se volvió más frenético. Señorita, según nuestros archivos, el señor Vargas presentó un poder notarial que le otorga plenos derechos para actuar en su nombre con respecto a esa propiedad. La firma está certificada. Un poder notarial. Falso, por supuesto. Mi sangre se heló. El nivel de premeditación era aterrador. No había sido un acto de desesperación, sino un plan calculado. Había ido a un notario corrupto, había pagado por un documento falso, todo para acceder a un dinero que no era suyo. ¿Puede decirme el monto del crédito? Pregunté, aunque una parte de mí no quería saberlo. La cifra que me dio me dejó sin aliento. Era una cantidad obscena. Lo suficiente para que la financiera no dudara en ejecutar la hipoteca y quedarse con la casa ante el primer impago. ¿Y el estado del crédito? Actualmente, dijo la operadora, y pude detectar un cambio en su tono, una nota de advertencia, presenta un retraso de 2 pagos. Si no se liquida el saldo pendiente en los próximos 30 días, se iniciará el proceso de adjudicación judicial. 30 días. Ese era el tiempo que me quedaba antes de que el legado de mi madre se convirtiera en las ganancias de una empresa usurera. 30 días antes de perderlo todo por un fraude que ni siquiera sabía que existía. Gracias, dije, y colgué. Miré la pantalla de mi laptop, donde aún estaba abierto el documento del registro público. Ya no sentía náuseas. Ya no temblaba. La ira se había solidificado en algo más duro, más pesado, una determinación de acero. Ellos habían iniciado esta guerra en secreto. Yo la terminaría a la luz del día. Y no iba a tomar prisioneros. Cogí mi teléfono. Solo había una persona que podía ayudarme a entender la magnitud de esta traición. Una persona que también había amado a mi madre y que conocía las debilidades de mi padre mejor que nadie. Marqué el número de mi tío Lázaro. Mi tío Lázaro vivía en Cholula, a media hora de Puebla. Era carpintero, un hombre de manos callosas, sonrisa fácil y una honestidad tan sólida como la madera de cedro que trabajaba. Era el hermano menor de mi padre, pero parecían tallados en árboles diferentes. Cuando mi madre enfermó, fue Lázaro, no mi padre, quien pasaba las tardes en el hospital, contándole chistes malos para hacerla sonreír. Contestó al segundo timbrazo. Amalia. Mi hija. Feliz Navidad. ¿Cómo estás? Su voz cálida y genuina fue como un bálsamo en mi herida abierta. Me rompió por dentro. Las lágrimas que no había derramado en la cena de Nochebuena brotaron sin control. Tío, sollocé, incapaz de formar una frase completa. Híjole, ¿qué pasa, sobrina? ¿Estás bien? ¿Es tu papá? Su tono cambió de la alegría a la preocupación en un instante. Sabía. En el fondo, él siempre había sabido. Le conté todo. La humillación en la cena, la exigencia de la renta, mi salida silenciosa. Y luego, la estocada final, el descubrimiento del fraude, el poder notarial falso, la amenaza de embargo. Hablé durante 10 minutos sin parar, un torrente de dolor y rabia. Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Un silencio pesado, cargado de algo que sonaba a arrepentimiento. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente,
su voz grave y cansada. Perdóname, Amalia. Debí habértelo contado hace mucho tiempo. Le fallé a tu madre. Le fallé al quedarme callado. Contarme que, tío. ¿Tú sabías de esto? No del crédito nuevo, aclaró rápidamente. Tu padre no es tonto, sabe que yo nunca aprobaría algo así. Pero sabía de lo que es capaz. Sabía por qué tu madre hizo lo que hizo. Tomó aire. Escucha con atención, sobrina, porque necesitas entender toda la historia. Cuando ustedes eran niñas, tu padre intentó poner un negocio. Una ferretería. Era su sueño, pero no tenía cabeza para la administración. En menos de 2 años, lo perdió todo. Acumuló deudas enormes. El banco estaba a punto de quitarnos la casa que tus abuelos le habían heredado a él. Tu madre, que en paz descanse, tenía un dinero guardado, una herencia de su familia. Un dinero que había destinado para la universidad de ustedes. Sin decirle nada a nadie, usó hasta el último centavo para pagar las deudas de tu padre y salvar la casa. Hizo una pausa. Podía imaginarlo en su taller, pasando una mano por su rostro curtido. Pero ella era inteligente, tu madre. Sabía que Ramiro volvería a tropezar. Así que puso una condición. Dijo que solo salvaría la casa si él accedía a ponerla a tu nombre. Ella confiaba en tu sensatez, en tu carácter. Veía en ti la fortaleza que a ella le costó años construir. Fuimos a un notario, un viejo amigo de la familia. Se creó un fideicomiso. La casa sería tuya legalmente, pero el control total se te entregaría a los 25 años. Tu padre firmó. Estaba desesperado. Creo que en su mente, nunca pensó que fuera real. Pensó que era solo un tecnicismo para calmar a tu madre. Cuando ella murió, él simplemente borró ese recuerdo. Siguió actuando como el dueño y señor de una propiedad que ya no le pertenecía. Cada palabra de mi tío era una pieza de un rompecabezas que finalmente encajaba. La sobreprotección de mi padre hacia Renata, su resentimiento hacia mí, todo tenía sentido. Renata era su fantasía de éxito, la validación que nunca consiguió por sí mismo. Yo era el recordatorio viviente y silencioso de su fracaso, la administradora no reconocida de su única posesión valiosa. Él violó la memoria de mi madre, dije, la voz temblando de furia. Lo sé, mi hija. Y por eso te voy a ayudar. El notario que hizo el fideicomiso ya se retiró, pero yo sé dónde vive. Él tiene copias de todo, los documentos originales que tu padre firmó. La prueba irrefutable de que él sabía perfectamente que la casa no era suya. Mañana a primera hora voy a buscarlo. Colgué el teléfono sintiendo que el suelo bajo mis pies, que se había sentido como arenas movedizas, comenzaba a solidificarse. Mi madre no solo me había dejado un legado. Me había dejado un arma. Y mi tío Lázaro acababa de entregarme la munición. La mañana siguiente, mientras mi tío Lázaro iba en una misión para desenterrar el pasado, yo me embarqué en una para construir el futuro. La mujer llorosa y confundida había desaparecido. En su lugar, se sentó frente a la laptop la contadora, la estratega, la mujer que entendía de números, contratos y consecuencias. Mi primer paso fue encontrar un abogado. No quería al típico abogado de familia que buscaría la conciliación. Necesitaba un tiburón, alguien que viera el caso no como un drama familiar, sino como lo que era, un caso de fraude, falsificación y abuso de confianza. Una búsqueda en línea me llevó a un despacho de abogados en el centro de Puebla, especializado en derecho inmobiliario y litigios. El nombre del socio principal me llamó la atención, Dante Herrera. Las reseñas lo describían como implacable, meticuloso y brillante. Era justo lo que necesitaba. Conseguí una cita para esa misma tarde. Pasé la mañana preparando mi caso como si fuera a presentar una auditoría. Creé una carpeta digital con todo, una copia de mi acta de nacimiento, el título de propiedad, el extracto del registro público con la anotación del gravamen, los estados de cuenta de mi banco mostrando años de transferencias a mi padre etiquetadas como apoyo casa, y un resumen detallado de la conversación con la financiera.
Cuando llegué al despacho, me recibió un hombre joven, de unos 35 años, con un traje impecable y una mirada que parecía analizar cada detalle. Era el licenciado Dante. Le expuse mi historia, sin adornos, sin lágrimas. Le presenté los hechos de manera cronológica y ordenada, apoyando cada afirmación con un documento. Hablé del fideicomiso, de la promesa de mi madre, de la humillación de Nochebuena y del fraude del crédito secundario. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos fijos en los documentos que yo le mostraba en la pantalla de mi laptop. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero y juntó las manos sobre el escritorio. Señorita Torres, dijo, su voz era tan precisa como un bisturí. Lamento mucho lo que ha tenido que pasar. Pero desde una perspectiva puramente legal, permítame ser el primero en felicitarla. Lo miré, confundida. ¿Felicitarme? Sí. Porque tiene usted un caso tan sólido como una roca. La propiedad es suya, sin lugar a dudas. El crédito secundario, obtenido con un poder notarial falso, es un acto de fraude. Su padre ha cometido un delito grave. Y los pagos que usted le ha hecho durante años bajo el concepto de renta, constituyen un enriquecimiento ilícito por parte de él. Cada una de sus frases era una inyección de adrenalina. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Tenemos dos caminos, explicó. El camino largo y doloroso, una demanda penal por fraude. Esto podría llevarlo a la cárcel, pero tomaría años. O el camino rápido y efectivo, usar esta evidencia como palanca para lograr nuestro objetivo principal. Dígame, señorita Torres, ¿cuál es su objetivo? ¿Quiere justicia, venganza o paz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería yo? Miré por la ventana de su oficina, hacia las cúpulas de las iglesias de Puebla. Pensé en mi madre. Pensé en sus palabras, úsalo para asegurar tu futuro. Quiero paz, respondí, mi voz firme. Quiero recuperar el control de mi propiedad y cortar todos los lazos. Quiero que salgan de mi casa y de mi vida. Para siempre. El licenciado Dante sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era la sonrisa de un depredador que ha olido sangre. Excelente elección. Entonces, procederemos con una estrategia de tierra arrasada. Primero, enviaremos una notificación extrajudicial exigiendo el desalojo inmediato del inmueble. Segundo, contactaremos a la financiera con la evidencia del fraude, para anular la deuda y el gravamen. Y tercero, prepararemos una demanda civil por daños y perjuicios que mantendremos en suspenso, como una espada de Damocles sobre sus cabezas. Se inclinó hacia adelante. Señorita Amalia, legalmente, ellos son precaristas en su propiedad. Invasores. Y vamos a tratarlos como tales. Usted no es una hija pidiendo un favor. Usted es la dueña de casa reclamando lo que es suyo. A partir de este momento, usted ya no habla con ellos. Hablo yo. Salí de ese despacho sintiéndome más alta, más fuerte. El peso de años de humillación comenzaba a ser reemplazado por el peso de un poder que no sabía que tenía. La contadora se había convertido en la cliente. La estratega había nacido. Los días que siguieron a mi reunión con el licenciado Dante fueron extrañamente silenciosos. El primer paso de nuestro plan era no hacer nada, al menos nada que ellos pudieran ver. Era una guerra de nervios, y por primera vez, yo tenía el control del tablero. Mi teléfono, que había estado mudo desde Nochebuena, comenzó a cobrar vida. Pero no con llamadas, sino con mensajes de texto. Eran pequeñas ondas, intentos de medir mi estado de ánimo, de atraerme de nuevo a su órbita. El primero fue de mi padre. Un escueto, espero que estés bien. No respondí. Sabía que no era preocupación, era una prueba. Quería ver si yo sería la primera en ceder, en pedir perdón por un crimen que no había cometido. Luego vino el de Renata, 2 días después. Una foto de ella en un restaurante de moda, con una copa de champaña en la mano. El texto decía, celebrando mi nuevo proyecto. Lástima que no estás aquí para verlo. Era un intento de provocar envidia,
de recordarme el mundo exitoso del que yo, supuestamente, me estaba perdiendo. Miré la foto, noté el bolso nuevo sobre la mesa y me pregunté si lo habría pagado con el dinero del crédito fraudulento. Archivé el mensaje. La campaña de manipulación se intensificó. Mi prima Dalia me envió un mensaje largo, lleno de frases como, la familia es lo primero, y, tu padre te extraña, aunque no lo diga. Era el clásico ataque de los monos voladores, los reclutas de la familia enviados para hacer el trabajo sucio emocional. Le respondí con un simple, gracias por tu preocupación. Estoy bien. La respuesta cortés y distante la desarmó. No volvió a escribir. Pero el mensaje más insidioso vino de Renata. Un domingo por la tarde, recibí un texto que me heló la sangre. Papá no se ha sentido bien. El doctor dice que es el estrés. Si algo le pasa, será tu culpa. Tu madre estaría tan decepcionada de ti. Ahí estaba. El arma definitiva en su arsenal, la culpa y la memoria de mi madre. Durante años, esa táctica me habría destrozado. Me habría hecho correr de vuelta a casa, suplicando perdón, dispuesta a aceptar cualquier condición con tal de no ser la mala hija. Pero algo había cambiado. Leí el mensaje una y otra vez. Tu madre estaría tan decepcionada. Recordé la voz de mi madre en el hospital, prométeme que lo usarás para protegerte. Me di cuenta de que no estaba traicionando a mi madre. Estaba honrándola. Estaba haciendo exactamente lo que ella me había pedido. Tomé una captura de pantalla del mensaje y se lo envié al licenciado Dante con una sola línea, para el archivo de acoso emocional. Su respuesta fue inmediata, recibido. Estamos listos para proceder. La notificación de desalojo se entregará mañana a las 9 de la mañana. Mantén la calma. Y no contestes el teléfono. La noche antes del día D fue la más larga de mi vida. No dormí. Me senté en mi sillón, bebiendo té, mientras la ciudad dormía. No sentía miedo, sino una extraña serenidad. Era la calma que precede a la tormenta, la respiración profunda antes del salto al vacío. Sabía que a la mañana siguiente, el mundo que conocía se rompería en 1000 pedazos. Y yo sería quien sostenía el martillo. A las 8:55 de la mañana del día siguiente, mi teléfono sonó. No era mi padre ni mi hermana. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señorita Amalia Torres? Dijo una voz masculina y formal. Soy yo. Habla el actuario judicial, el licenciado Benítez. Solo para confirmar que estamos afuera del domicilio en la calle de los Fresnos. Procederemos a entregar la notificación en 5 minutos, como se acordó con su abogado. Gracias, licenciado. Proceda. Colgué. Me senté en el borde de mi sillón, con la espalda recta como una tabla. Mis manos estaban sudorosas, así que las entrelacé sobre mi regazo. 5 minutos. El reloj de la pared parecía burlarse de mí, su segundero moviéndose con una lentitud exasperante. Imaginé la escena. Mi padre probablemente estaría en la cocina, leyendo el periódico y tomando su café, quejándose de los políticos. Renata, si no había ido a trabajar, estaría en su habitación, planeando su próxima publicación en Instagram. La calma antes de que el mundo se les viniera encima. A las 9:01, mi teléfono vibró. No era una llamada. Era un mensaje de WhatsApp de un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante por la foto de perfil, señora Eloisa, la vecina chismosa de al lado. El mensaje era una ráfaga de texto mal escrito, lleno de mayúsculas y sin puntuación. Amalia querida, ¿qué está pasando? Vino un señor muy elegante a tu casa, está hablando con tu papá en la puerta, se ve muy serio, tu papá está blanco como el papel, ay Dios mío. Me quedé mirando el mensaje, mi corazón martilleando contra mis costillas. Estaba sucediendo. En tiempo real. 1 minuto después, otro mensaje de Eloisa. Ramiro le cerró la puerta en la cara, pero el señor dejó un sobre grande pegado en la puerta y se fue, tu papá lo arrancó y se metió corriendo a la casa. Podía visualizarlo. La incredulidad de mi padre, su furia impotente. El sobre amarillo, con el sello del juzgado,
conteniendo la bomba que estaba a punto de detonar en su sala de estar. Esperé. Sabía que lo siguiente sería una llamada. Y no tardó en llegar. La pantalla de mi teléfono se iluminó con la foto de mi padre. Su rostro, sonriente en la foto de perfil, era una cruel ironía. Recordé las palabras del licenciado Dante: no contestes. Dejé que sonara. 1, 2, 3, 4 veces. El teléfono se silenció y saltó el buzón de voz. Inmediatamente después, la pantalla se iluminó de nuevo. Renata. Rechacé la llamada al instante. No les daría la satisfacción de escuchar mi voz, de tener una discusión que solo buscaría manipularme. Mi silencio era mi arma más poderosa. Entonces, el teléfono de Eloísa volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Dudé un segundo, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Bueno? Amalia, por el amor de Dios. Gritó Eloísa, su voz aguda por la histeria. Tu hermana acaba de salir de la casa como una loca. Gritando tu nombre. Y tu papá está en la ventana, se ve terrible. ¿Qué hiciste, niña? Hice lo que tenía que hacer, pensé. Pero en voz alta, dije con la mayor calma que pude reunir: no se preocupe, señora Eloísa. Son solo unos asuntos familiares que estamos resolviendo. Gracias por avisarme. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Me levanté y fui a la cocina a servirme un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era la vibración de la energía, de la adrenalina. La onda expansiva de la explosión había llegado hasta mi pequeño apartamento. Me asomé por mi propia ventana. El sol de la mañana bañaba la ciudad. Era un día normal para todo el mundo. Pero para la familia Vargas Torres, era el día del juicio. Y por primera vez en mi vida, yo no era la acusada. Era la juez. La siguiente hora fue un bombardeo. Llamadas perdidas de mi padre, de Renata, de mi tía Dalia, incluso de algunos primos lejanos que seguramente habían sido reclutados para la ofensiva. Mi teléfono vibraba sin cesar sobre la mesa de la cocina. Lo puse en modo silencioso. El silencio digital era una bendición. Sabía que no podía evitar la confrontación para siempre, pero elegiría el momento y los términos. No sería por teléfono, donde sus gritos y sollozos podían derribar mis defensas. A mediodía, el licenciado Dante me llamó. Buenos días, Amalia. Confirmo que la notificación fue entregada. Ahora empieza el juego de verdad. Prepárese, porque intentarán contactarla por todos los medios. Ya lo están haciendo, dije, mirando el registro de llamadas perdidas. Perfecto. Ahora, el siguiente paso. Acabo de enviar un correo electrónico a la financiera, con copia a su departamento legal. Incluye una copia del título de propiedad a su nombre y una declaración jurada de su parte afirmando que usted nunca firmó ni autorizó ningún poder notarial. Les he informado que el crédito es producto de un fraude y que cualquier intento de cobro o ejecución hipotecaria será respondido con una demanda penal contra ellos por complicidad. Me quedé en silencio, asimilando la audacia de la jugada. No estábamos pidiendo, estábamos acusando. ¿Qué cree que harán? Pregunté. Una financiera como esa odia los escándalos y los litigios largos. Cortarán sus pérdidas. Lo más probable es que anulen el gravamen y enfoquen toda su furia legal en la persona que los defraudó, su padre. Le hemos quitado su red de seguridad. Justo en ese momento, mientras hablaba con mi abogado, entró una llamada. Era mi padre. Por un impulso, y en contra de las instrucciones, contesté. Quería escuchar su voz. Amalia. Gritó, su voz distorsionada por la rabia. ¿Qué demonios significa este papel? ¿Estás loca? Tomé una respiración profunda. La calma que sentí fue casi sobrenatural. No estoy loca, papá, dije, mi tono era nivelado, frío. Estoy siguiendo tus consejos. ¿Mis consejos? ¿De qué diablos hablas?
En Nochebuena, me dijiste que debía pagar renta o largarme. Que tenía que empezar a valerme por mí misma. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy empezando a administrar mis bienes. Y mi primer bien es la casa en la que vives. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. Pude oír a Renata gritar algo de fondo. Esa es mi casa. Rugió finalmente. No, no lo es. Y tú lo sabes. No lo ha sido desde que mamá la puso a mi nombre para protegerla de ti y de tus deudas. El papel que tienes en la mano no es una sugerencia. Es una orden judicial. Tienen 30 días para desalojar mi propiedad. No puedes hacernos esto. Soy tu padre. Tu hermana. Mi hermana es una mujer de 35 años que puede conseguir su propio lugar. Y tú eres el hombre que me humilló frente a toda nuestra familia. La discusión se terminó. Mi abogado tiene instrucciones claras. Cualquier comunicación futura será a través de él. Y entonces hice algo que nunca había hecho en mi vida. Le colgué el teléfono a mi padre. No sentí triunfo. No sentí alegría. Sentí el clic definitivo de una puerta cerrándose para siempre. Era el sonido de la palabra jaque mate. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Los días que siguieron fueron como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. La noticia de la notificación de desalojo se extendió por el círculo familiar y de vecinos como un reguero de pólvora. Al principio, la narrativa que intentaron vender mi padre y Renata era que yo era una hija malagradecida y desquiciada que los estaba atacando sin razón. Pero mi estrategia de silencio y legalidad fue más efectiva que sus gritos. Cuando mi tía Dalia me llamó para sermonearme, simplemente le respondí, ¿has visto el título de propiedad, tía? Te lo puedo enviar si quieres. Y de paso, pregúntale a mi papá por el segundo crédito hipotecario que sacó a mi nombre falsificando mi firma. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. La historia comenzó a cambiar. Los monos voladores se retiraron, no queriendo quedar atrapados en un fuego cruzado con implicaciones legales. Renata intentó usar las redes sociales, publicando vagas indirectas sobre la traición familiar y la gente que olvida sus raíces. Pero sus publicaciones, que antes recibían cientos de me gusta, ahora solo obtenían un puñado de reacciones y comentarios incómodos. Su fachada de éxito se estaba agrietando, revelando la desesperación que había debajo. Mi tío Lázaro fue mi ancla. Me llamaba todos los días. Me contó que mi padre había intentado pedirle dinero, que había intentado convencerlo de que hablara conmigo. Mi tío se había negado. Le dije que cosechara lo que había sembrado durante 30 años, me dijo con voz sombría. Una semana antes de que se cumpliera el plazo de los 30 días, recibí un correo de voz. Era de mi padre. Su voz ya no era la del hombre autoritario que me había humillado. Era la voz de un hombre derrotado. Amalia, mi hija, comenzaba, su voz quebrada. No sé en qué estaba pensando. Tenía mucha presión. Tu hermana, las apariencias. Sé que cometí errores. Toda mi vida he cometido errores. Tu madre siempre fue la fuerte, la que arreglaba todo. Cuando ella se fue, me perdí. Continuó durante varios minutos, una letanía de excusas y autocompasión. Habló de su negocio fallido, de su miedo a la vejez, de su vergüenza. Por favor, no nos eches a la calle. Por la memoria de tu madre, te lo ruego. Hablemos. Escuché el mensaje sentada en la oscuridad de mi sala. Y por primera vez desde que todo comenzó, lloré. Lloré con una pena profunda y desgarradora. No lloré por él. No lloré por su situación. Lloré por la familia que nunca tuve. Lloré por la niña que había pasado su vida anhelando la aprobación de un hombre que solo la veía como un recurso.
Lloré por la mujer que tenía que destruir su propio hogar de la infancia para poder construir uno nuevo. Las lágrimas no eran de debilidad ni de duda. Eran una limpieza. Un bautismo de fuego que quemaba los últimos vestigios de esperanza infantil. Cuando el llanto cesó, borré el mensaje de voz. La memoria de mi madre no era un escudo para que él se escondiera detrás. Era la razón por la que yo estaba haciendo esto. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. La casa, con todos sus fantasmas y sus deudas, tenía que desaparecer. El día 30, un camión de mudanzas de segunda mano se estacionó frente a la casa de la calle de los Fresnos. Lo sé porque la señora Eloísa me envió una foto, por supuesto. Vi cómo sacaban los muebles que habían formado el paisaje de mi vida, el sofá donde me acurrucaba a leer, la mesa del comedor donde fui sentenciada, la cama de mi padre. No sentí nada. Era como ver a extraños vaciando una casa extraña. Mi abogado se encargó de todo. Se aseguraron de que la casa quedara vacía y entregaran las llaves. La financiera, como él predijo, había anulado el gravamen a cambio de mi silencio y ahora estaba persiguiendo legalmente a mi padre por el monto total del fraude. Él había intentado cambiar un problema por otro, y ahora los tenía todos. Puse la casa en venta inmediatamente. No quise volver a entrar. Le pedí a mi tío Lázaro que sacara la única cosa que quería de allí, la caja con las fotos de mi madre. La casa se vendió sorprendentemente rápido. El mercado inmobiliario en Puebla estaba en auge. Un par de meses después, tenía en mi cuenta bancaria una suma de dinero que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Era una cantidad que significaba seguridad, independencia. Significaba libertad. Pero no quería que ese dinero estuviera manchado por el dolor que había costado. No quería que fuera el trofeo de una guerra familiar. Quería transformarlo. Quería convertirlo en el verdadero legado de mi madre. Pasé semanas investigando, hablando con asesores financieros y organizaciones sin fines de lucro. Y entonces encontré mi propósito. Usé una parte significativa del dinero para crear un fondo de becas a perpetuidad en la universidad local. Lo llamé el Fondo de Becas Elena Torres, en honor a mi madre. Estaba destinado específicamente a mujeres jóvenes de bajos recursos que quisieran estudiar carreras relacionadas con las finanzas y la contabilidad. Mujeres que, como yo, querían construir su independencia a través del conocimiento y los números. El día que firmé los documentos para establecer el fondo, sentí que el círculo se cerraba. El dinero que mi madre había usado para salvar a mi padre de la ruina, el dinero ligado a la casa que se había convertido en mi prisión y mi campo de batalla, ahora se convertiría en la llave para la libertad de docenas de mujeres en el futuro. No estaba vengándome de mi padre. Estaba rompiendo su ciclo de irresponsabilidad y egoísmo. Estaba creando un legado de empoderamiento donde él solo había dejado un legado de deudas y dolor. Estaba honrando a mi madre de la única manera que importaba, convirtiendo su sacrificio en una fuerza para el bien. Ha pasado un año. Tengo mi propia oficina en el centro. Mi negocio de contabilidad ha crecido. Me especializo en ayudar a pequeñas empresarias a poner en orden sus finanzas. Les enseño a leer un estado de cuenta, a crear un presupuesto, a entender el poder que les da el control de su propio dinero. En cada una de ellas, veo un poco de mí, un poco de mi madre. No he vuelto a hablar con mi padre ni con mi hermana. Sé por mi tío Lázaro que viven en un pequeño departamento rentado en las afueras de la ciudad. Mi padre enfrenta un juicio con la financiera. Renata tuvo que vender su coche y, al parecer, ahora tiene un trabajo de verdad. Sus historias ya no son parte de la mía. Hace una semana, recibí la primera carta de una de las becarias del Fondo Elena Torres. Es una chica brillante de un pueblo de la sierra. En su carta, me contaba cómo la beca le había permitido dejar un entorno familiar abusivo y perseguir su sueño de ser auditora. Escribió: "Usted no solo me dio dinero, me dio una salida. Me enseñó que una mujer con conocimiento de sus finanzas es una mujer libre". Leí esa carta con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Esta noche, estoy en mi apartamento. Es Nochebuena de nuevo. El aire huele a pino y a canela,
pero esta vez es mi pino, mi canela. No hay gritos, no hay humillaciones. Solo hay paz. Miro por la ventana las luces de la ciudad. Pienso en la historia que acabo de contar. Ellos intentaron borrarme, editarme, convertirme en una nota al pie de página en la historia de sus propias vidas. Lo que no sabían es que, al echarme, no me estaban borrando. Me estaban dando una página en blanco. Y la oportunidad de escribir mi propio comienzo. A veces, para honrar a las personas que realmente nos amaron, tenemos que trazar una línea, una frontera que nadie, ni siquiera nuestra propia sangre, tiene derecho a cruzar. A veces, la mayor prueba de amor propio es saber cuándo irse. ¿Creen que hice lo correcto?